El DSM ha sido objeto de varias ampliaciones a lo largo de los años. Hablamos del DSM-5 TR, se refiere a que es un texto revisado, porque es una interpretación revisada del DSM-5 que tiene como objetivo mejorar con precisión los trastornos mentales, ¿ok? Para así aportar una serie de modificaciones en el texto que acompaña a la descripción de los trastornos y sus criterios. Uno de los cambios más evidentes entre el DSM-5 y el DSM-5 TR está relacionado con la actualización de 70 criterios diagnósticos de diferentes trastornos mentales. Un aspecto fundamental de esta nueva aplicación es la importancia que le dieron a la inclusividad. El DSM-5 TR también ha introducido algunos trastornos nuevos que no estaban presentes en la edición anterior, tal como es el trastorno del duelo prolongado. Podemos decir que un ataque de pánico es un episodio que ocurre una sola vez u ocasionalmente, que provoca temor intenso y síntomas físicos emocionales. Un ataque de pánico aislado no se considera que es un trastorno mental. Un trastorno de pánico puede diagnosticarse cuando una persona tiene ataques de pánico repentinos y frecuentes, junto con una preocupación constante o cambios en el comportamiento debido al temor de sufrir estos ataques en el futuro, lo que hace que interfiera con su vida cotidiana. Comenzamos haciendo énfasis en que el trastorno de pánico está incluido dentro de los trastornos de ansiedad en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, ¿ok? El trastorno de pánico, la característica principal es que son ataques de pánico inesperados recurrentes y que esto generalmente conduce a una ansiedad sobre la posibilidad de tener ataques de pánico adicionales, así como preocupaciones sobre las posibles consecuencias de este ataque de pánico. El criterio diagnóstico que incluye una oleada repentina de miedo intenso, malestar intenso que alcanza un punto máximo en cuestión de minutos, durante el cual se presentan 4 o más de estos siguientes síntomas: taquicardia, escalofríos, hormigueo, entumecimiento de las manos, dolor en el pecho donde sienten que van a morir. Hablemos sobre las teorías biológicas del trastorno de pánico y comenzamos con la teoría neuroquímica, que se cree que es un desequilibrio neuroquímico de los neurotransmisores del cerebro, tal como la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, etc. También hay una teoría neuroanatómica que dice que el trastorno de pánico son disfunciones en áreas específicas del cerebro que están asociadas con la regulación de la ansiedad y el miedo. Se ha identificado que el sistema límbico, particularmente la amígdala, juega un papel crucial en el procesamiento de las emociones y los miedos. También, además, estructuras como el hipocampo, la corteza prefrontal, también están involucradas, ya que regulan la memoria y el control emocional. Hablamos también de la teoría hormonal, que se ha documentado ampliamente que las hormonas influyen en ataques de pánico. Se dice que sucede con más frecuencia en mujeres que hombres. La teoría metabólica es que también sugiere pues, que quienes padecen de ataques de pánico son más reactivos a ciertas sustancias o afecciones que inducen ansiedad, como inyecciones de ácido láctico o niveles elevados de CO2, o que consumen mucha nicotina o alcohol. La teoría genética, que es la teoría biológica más destacada, se encuentra en que estudios genéticos y hereditarios propusieron que los individuos con ataques de pánico podrían haber heredado una predisposición genética del trastorno. Y por último está la teoría respiratoria e hiperventilación, que destaca cómo los patrones de respiración pueden influir en la experiencia de pánico. Y la hiperventilación puede ser tanto un síntoma como un desencadenante de los ataques de pánico. Ok, el diagnóstico diferencial del trastorno de pánico es una parte muy importante del proceso clínico, ya que los síntomas pueden superponerse con los de otros trastornos o incluso con problemas de salud. Entonces, a continuación se presentan algunas condiciones que se deben de considerar para evaluar a una persona con trastorno de pánico. Al realizar este diagnóstico, tiene que tomar en cuenta la sintomatología de las condiciones médicas, porque una persona puede presentar, en vez de trastorno de pánico, arritmia cardíaca, embolia pulmonar, asma, hipertiroidismo, hipoglicemia, ataques isquémicos transitorios, incluso un trastorno convulsivo. Entonces lo podemos confundir con un trastorno de pánico. Para poder decir que una persona está presentando trastorno de pánico, se deben de guiar por todas las condiciones que estipula el DSM-5 TR. Ok, aquí en líneas generales podemos definir que el trastorno de pánico se puede manifestar de distintas maneras a lo largo de la vida de una persona y que estos cambios pueden estar relacionados con la edad. Porque el trastorno de pánico generalmente el inicio entre la adolescencia tardía y la adultez temprana, con una edad media, comienzo alrededor de los 26 años, es donde los adultos jóvenes son más propensos a experimentar trastornos en comparación con los niños. En la infancia y en la adolescencia, los trastornos de ansiedad
incluidos el pánico, pueden presentarse con síntomas menos específicos, como quejas físicas, miedos relacionados con situaciones sociales, se presentan más de esa forma. Y a medida que las personas envejecen, la manifestación puede volverse más clara y episódica, con ataques de pánico más definidos que incluyen síntomas físicos como palpitaciones, sudoración y un miedo intenso. En los adultos mayores puede haber un cambio en cómo se perciben los síntomas de pánico que a menudo son confundidos con problemas de salud física, entonces por eso hay que estar muy pendiente de eso y se pueden complicar el diagnóstico. También la respuesta emocional y la esfera social puede influir en la gravedad y en la evolución de este trastorno con el tiempo. La causa exacta del trastorno de pánico aún no se ha determinado completamente. Sin embargo, se creen que varios factores juegan un papel en el desarrollo del trastorno. Los antecedentes familiares, las anomalías cerebrales, el abuso de sustancias, el estrés, se encuentran entre los factores que desencadenan los ataques de pánico y además el trastorno de pánico como tal. La edad también influye en las comorbilidades asociadas, porque por ejemplo, en adultos jóvenes es común que el trastorno de pánico coexista con otros trastornos de ansiedad más que todo, mientras que en las personas mayores puede estar más asociado con trastornos de presión mayor, con trastornos de ansiedad también, pero más que todo con condiciones médicas crónicas. Ok, aquí presentamos un caso clínico simulado. Hablamos de una mujer llamada Ana, de 32 años. Se presenta a la consulta porque dice que ha estado experimentando episodios recurrentes de ansiedad intensa y que los ataques de pánico comenzaron aproximadamente hace 8 meses y fue tras una experiencia un poco estresante en su trabajo porque estaba haciendo una presentación. Y durante ese ataque de pánico Ana experimenta síntomas como palpitaciones, sudoración, miedo a perder el control y sensación de morirse. Los episodios suelen comenzar de manera abrupta y duran aproximadamente entre 10 y 20 minutos. Entonces, Ana presenta preocupación porque esos episodios se han presentado 3 veces a la semana, o sea, de manera muy recurrente. Entonces, la conclusión que podemos decir es que Ana presenta un claro caso de trastorno de pánico, es porque tiene todos los síntomas que afectan su calidad de vida y limitan su funcionalidad. Es un enfoque integral que combina terapia, lo podemos hacer una terapia cognitivo-conductual, o tratamiento farmacológico que pueden ser eficaz para ayudarla a manejar este trastorno y recuperar el control de su vida. Buenas tardes, mi nombre es Bárbara González y ahora hablemos un poco sobre la agorafobia. De acuerdo a Cleveland Clinic, es un trastorno de ansiedad que provoca un miedo intenso, sentirse abrumado, no poder escapar ni buscar ayuda. Debido a este miedo y la ansiedad, las personas con agorafobia suelen evitar lugares nuevos y situaciones desconocidas. Específicamente, según el manual, entre los criterios diagnósticos destacan dos principales. El primero es el miedo o esa intensidad de ansiedad a dos o más de estas 5 situaciones. Uso de transporte público, estar en espacios abiertos, sitios cerrados, hacer cola o estar en medio de una multitud y estar fuera de casa solo. El segundo punto es el temer o evitar estas situaciones continuamente debido a esa idea de que escapar podría ser difícil, embarazoso o imposible. Estas situaciones casi siempre provocan miedo o ansiedad. Para afrontarlas requieren la presencia de un acompañante o se resisten con miedo igual, lo cual es desproporcionado al peligro real. Esto causa malestar clínicamente significativo y un deterioro en el ámbito social y laboral. Cabe destacar que si existe otra afección médica, el miedo y la intensidad o la evitación es claramente excesiva, y como la mayoría de los trastornos, para diagnosticar esto, esta sintomatología y signos no se explican mejor por los síntomas de otro trastorno mental, es decir, no se limitan a una fobia específica o no implican solo situaciones sociales, obsesiones, recuerdos de un suceso traumático. El curso de la agorafobia es típicamente persistente y crónico con una baja tasa de remisión completa sin tratamiento, solo el 10%. Aunque la edad media de inicio es alrededor de los 17 años, existe un riesgo significativo en la adolescencia tardía y en la vida adulta temprana, con una segunda fase de alto riesgo después de los 40 años. Es importante destacar que más de la mitad de los casos clínicos de agorafobia están precedidos por ataques o trastornos de pánico. La presentación clínica se mantiene relativamente constante a lo largo de la vida, aunque las situaciones temidas y las condiciones asociadas pueden variar según la edad. Por ejemplo, los niños temen con frecuencia estar fuera de casa solos por miedo a perderse, los adultos mayores suelen temer a tiendas o espacios abiertos por miedo a caídas o a sufrir complicaciones médicas. La agorafobia a menudo se ve complicada por la comorbilidad con otros trastornos, como el depresivo, trastornos por uso de sustancias, lo cual subraya una necesidad de evaluación y tratamiento cuidadosos en todas las edades. Diagnósticos diferenciales. Está con la fobia específica, el miedo y la evitación se limitan a una sola de las situaciones agorafóbicas. En la agorafobia, recordemos, tiene que ser 2 o más. También se diferencia porque en la fobia específica el temor es el peligro directo de la situación y no a sufrir síntomas incapacitantes o embarazosos. En el trastorno de ansiedad por separación, el miedo es al desapego de las figuras vinculadas o del lugar. En la agorafobia es en los síntomas de pánico
u otros síntomas incapacitantes. Trastorno de la ansiedad social es el miedo principal a ser evaluado negativamente por otros. Trastorno de pánico es la evitación asociada a los ataques de pánico, no se extiende a 2 o más de las situaciones agorafóbicas. Asimismo está el trastorno de estrés agudo y trastornos de estrés postraumático, que el miedo y la evitación se relacionan únicamente con situaciones que recuerdan un acontecimiento traumático pasado, y si la evitación no se extiende a estas 2 o más situaciones, se descarta la agorafobia. También está el trastorno de depresión mayor, que la evitación de salir a la casa es por la apatía, pérdida de energía, anedonia, y no por el temor de experimentar las sintomatologías anteriormente mencionadas. Otras afecciones médicas. En cuanto a esto, la evitación es la consecuencia fisiológica de una afección médica. El diagnóstico de agorafobia solo se justifica si este temor y la evitación son superiores al peligro o vergüenza real. La agorafobia se presenta raramente como un diagnóstico aislado. Los diagnósticos comórbidos más frecuentes son otros trastornos de ansiedad, lo cual incluye fobias específicas, trastornos de pánico, trastornos de ansiedad social, seguidos de cerca por los trastornos depresivos, de estrés postraumático y por consumo de alcohol. Esta alta tasa de comorbilidad subraya la complejidad clínica de la agorafobia y su impacto en la salud mental. Ahora, los factores de riesgo de la agorafobia incluyen desde la predisposición genética hasta la inhibición de la conducta, la disposición neurótica de la personalidad, sensibilidad a la ansiedad, tener trastornos de pánico u otras reacciones excesivas de miedo, que son las llamadas fobias, responder a los ataques de pánico con mucho nervio y evitación, experimentar sucesos estresantes en la vida como maltrato, muerte de un padre, madre, o sufrir un ataque y tener un pariente consanguíneo con agorafobia. Un ejemplo clínico simulado es el siguiente. Jorge, un hombre de 45 años, evita asistir a maratones, conciertos por ser eventos con grandes multitudes y de difícil escape. Ha desarrollado el hábito de ir al supermercado a primera hora o a tiendas pequeñas para evitar colas y congestión. La condición clave de Jorge es el miedo y ansiedad de experimentar síntomas como taquicardia, asfixia o desmayarse en estas situaciones, temiendo que no pueda escapar rápidamente o que no haya ayuda médica disponible, lo que le provocaría vergüenza o colapso. Esta evitación extrema se extiende a estar solo fuera de su casa, ya que la presencia de un acompañante, que en este caso su esposa, se utiliza como una conducta de seguridad que reduce su ansiedad. Sin duda alguna, el paciente Jorge ejemplifica un trastorno de agorafobia. Ahora, pregunta para todos los grupos de reflexión: ¿de qué manera el conocimiento de los trastornos mentales clasificados en el DSM-5-TR contribuye a una mejor evaluación diagnóstica y abordaje clínico en la adultez y la vejez? La reflexión sobre el papel del manual en el diagnóstico y abordaje de los trastornos es profundamente relevante. El manual sirve como una guía universal y lenguaje primario en el ámbito psiquiátrico y psicológico, garantizando el rigor científico y la práctica clínica. La contribución del manual se puede distribuir en 3 grandes áreas para trabajar. Está la primera, que es la estandarización y delimitación, que es un diagnóstico preciso. El valor fundamental del manual es su capacidad de ofrecer criterios estandarizados. Esto permite minimizar la subjetividad, ya que al exigir que se cumpla un conjunto específico de síntomas, se puede reducir ese sesgo o la posibilidad de que el diagnóstico dependa de la intuición y experiencia del personal clínico. También está la diferenciación con comorbilidades médicas, que en la vejez los síntomas de depresión o ansiedad a menudo se superponen con condiciones médicas como demencia, enfermedades cardiovasculares. Asimismo, el DSM-5 ayuda a delimitar a los síntomas que son atribuibles directamente a una condición médica o se constituyen un trastorno mental primario. Por su parte, ayuda a identificar las presentaciones atípicas, ya que al conocer los criterios base, el clínico se puede identificar las variaciones que ocurren en la vejez, que son enmascaramiento, por ejemplo, con quejas somáticas y esos casos, por ejemplo. En segundo lugar, también se maneja un lenguaje común y comunicación interdisciplinaria, que es lo que mencionamos anteriormente, ya que el manual facilita un lenguaje estandarizado, esencial para evaluación, tratamiento coordinado, asegura que un diagnóstico de trastorno de pánico, por ejemplo, en Venezuela, signifique lo mismo que en Estados Unidos, facilitando investigación transcultural y la aplicación de tratamientos basados en evidencia. Por su parte, permite la colaboración sanitaria. En la adultez y la vejez es frecuente que el paciente sea atendido por un equipo multidisciplinario, geriatras, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, internistas. Entonces, el uso de este manual permite a todos los especialistas comunicar el diagnóstico con claridad y precisión, asegurando que el plan de intervención psicológico sea compatible con el manejo farmacológico y de médico general. Un diagnóstico preciso basado en estos criterios rigurosos es el prerequisito para un abordaje clínico efectivo. De ahí viene tal importancia. Muchísimas gracias.